Con nosotros está Joaquín González Cabrera, él es investigador principal del Grupo de Investigación de Ciberpsicología de la UNIR. Y él va a hablar con nosotros sobre este tema, entendiendo cómo conocer y entender ese entorno digital para poder identificar el insulto, la burla, el desprestigio dentro del mundo virtual en el que vivimos permanentemente. ¿Cuáles serían las medidas que se podrían tomar para crear un entorno digital seguro para los más jóvenes sobre todo? Joaquín, bienvenido a nuestro programa, gracias por estar hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Centro por vuestra amabilidad a la hora de invitarme. Bueno, haces una pregunta realmente importante, realmente trascendente y realmente difícil también, ¿no? Creo que el entorno seguro es para conseguir ese objetivo. Son necesarios numerosos factores, entre los que veo que el Ecuador está bien encaminado con la nueva reforma que actualmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural está poniendo sobre la mesa, porque se necesita de alguna manera una salvaguarda y que esa reforma que aprecio permite centrar el problema, su nominación, su importancia, las características que le ocupan, para que evidentemente luego tenga o pueda tener un protagonismo dentro de los centros educativos. No solamente la norma y los centros educativos tienen que intervenir en los entornos seguros, sino que también las familias deben de tener una formación necesaria y básica para poder acompañar a través de la mediación parental a sus hijos y a sus hijas en todo lo que tiene que ver con los entornos online. Y por último, como no podía ser de otra manera, a través de la familia y a través de los entornos educativos, se debe de dar respuesta a la formación tan necesaria que tienen los chicos y las chicas desde etapas cada vez más tempranas, desde los 9, 10 años en los que se conectan con autonomía a Internet. Muchos de ellos empiezan a tener teléfono móvil, un smartphone, que no es un teléfono móvil tampoco cualquiera, y requieren de tener las habilidades y las capacitaciones necesarias para hacer un adecuado uso de él. Y en este sentido, la formación, la responsabilidad, la supervisión parental, el marco de protección que debe de otorgar el entorno escolar y la salvaguarda jurídica que el Estado debe de dar en todos esos procesos es todo, por así decirlo, un ecosistema que está ahora mismo en un proceso de construcción, yo creo también, ¿no? La sociedad y el Estado a veces va por detrás de la velocidad con la que los cambios sociales y tecnológicos nos ocupan, ¿no? Mira que has abordado como varios aspectos, ¿no? Involucra la parte emocional, la parte digital, la psicología, hablaste también del entorno, digamos, político y legal. Es decir, Ujú. es muy complejo hablar de ciberacoso, de violencia o abuso digital o de, bueno, hay tantos términos que se pueden aquí mezclar, pero en el entorno virtual que crece tan rápido, como tú bien lo decías, Ujú. pues los avances también deberían ser rápidos al mismo tiempo. Pero me gustaría que nos centráramos en algo, me gustaría que me explicaras algo inicialmente y es, tú eres parte del grupo de investigación de ciberpsicología. Ujú. ¿Cómo se estudia la ciberpsicología? O sea, ¿qué tan nuevo es esto? Y cuándo entró el acoso que siempre ha existido, siempre hemos hablado de Ujú. bullying, por ejemplo, y es un término nuevo, pero ya sabemos que de décadas atrás siempre se dio. Ahora, ¿cuándo entra esta especialidad de la ciberpsicología? ¿Y qué se estudia? ¿Cómo ustedes indagan? Muy bien, con muchísimo gusto respondo a esa pregunta. Bueno, la ciberpsicología, desde el plano en el que nosotros la trabajamos, es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Posiblemente lleve entre 1 y 2 décadas y nace al calor del avance de la tecnología, especialmente de Internet y sobre todo de la comunicación que se produce a través del smartphone en la última década, a través de esa conectividad que tenemos con Internet. Los procesos de lo que llamamos ciberpsicología, si sirve la segunda parte del título del grupo, es análisis psicosocial de los contextos online. La naturaleza social de muchos de nuestros conflictos tradicionales, has comentado, Clara, uno con mucho acierto, como ha sido el acoso escolar o el bullying. Por desgracia, lleva estudiándose, yo creo que ha existido siempre, pero bueno, lleva estudiándose unos 50, 60 años aproximadamente, dándole nombre al fenómeno, pero el ciberacoso surge de forma, vamos a decir,
casi de forma muy novedosa en el año 99-2000, donde los primeros autores se empiezan a nominarlo. A partir de ahí ha habido un aumento muy grande de la literatura y hay otras nuevas problemáticas, como puede ser la nomofobia, que es ese miedo que a veces tenemos irracional a estar desconectado de nuestro teléfono móvil, que surge en un diario británico en el 2010, en el 2007, en un estudio de 2007, y que se estudia académicamente a partir del 2013-2014, con lo cual estamos hablando de problemas que surgen al calor de nuevos avances tecnológicos, ¿no? El abuso online en la pareja ha existido siempre. ¿Qué estudiamos nosotros? Su realidad y su realidad online, lo que llama la violencia de género 2.0, ¿no? Por desgracia, el tema de la pederastía, de la solicitación sexual de mayores de edad, menores de edad, ha existido como lacra social siempre, pero a través de Internet ha adquirido una nueva fórmula, ¿no? Con las solicitaciones y las interacciones sexuales, los procesos de ciberembaucamiento de mayores de edad, menores de edad, con fines sexuales. Por así decirlo, el Internet, sin quererlo, y sobre todo debido al mal uso de muchas personas, ha supuesto una capa en donde los problemas tradicionales no se han ido y además se han acoplado problemas nuevos que tienen que ver con las realidades que la tecnología aporta. De eso tenemos ahora mismo acoso y ciberacoso, abuso en la pareja, abuso online en la pareja, temas de pederastía online, ¿no? Y otra serie de problemas que han surgido nuevos, como los problemas con los videojuegos, los problemas con las apuestas online, la nomofobia, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar esa nueva realidad online que se apoya normalmente en problemas tradicionales o en otros nuevos que han surgido con motivo del avance de la tecnología en la última década, sobre todo. Son las problemáticas transversales al ser humano, pero aumentadas por un entorno digital, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, te escucho. No, perdón, solamente quería decir que has dicho algo muy importante para los oyentes, todo el contexto de Internet es un efecto multiplicador, como tú decías, lo potencia, con lo cual casi todas las realidades que nos ocupan, casi todas ellas diría que son más perniciosas que su versión tradicional, en muchas ocasiones. Por lo tanto, solamente quería hacer énfasis en ese comentario tan adecuado que acababa de hacer. Perfecto. Ayúdame también entendiendo un poco cómo nosotros podemos identificar que hay un daño en este entorno digital, porque, ¿sabes? Podría tal vez ser un poco borrosa la línea entre me están haciendo daño o no me están haciendo daño en mi entorno digital. ¿Existe un entorno legal o no existe un entorno legal que me proteja? ¿Será que es denunciable o no es denunciable esto que me está sucediendo? Hablemos un poco de esto, ¿no? Porque creo que todavía no queda muy definido el marco y no está completamente recortado ese entorno. Bueno, yo en este sentido me gustaría ser bastante claro y bastante tasativo, ¿no? Yo creo que la tolerancia hacia la violencia debe ser cero. No 0,2, no 1, no 1,5, sino cero. La tolerancia hacia los comportamientos que suponen sufrimiento, daño, sobre todo cuando se realizan con una intencionalidad, ello es siempre objeto de rechazo, objeto de reparación, objeto de su sanación o si la consideración penal y jurídica, si lo adquiere, pues son objeto de delito y por tanto deberán de tener la consiguiente penalización en el sentido en que la ley del Ecuador pues estipule, ¿no? Como es natural. Pero todas las conductas que se alejan de esa norma deben de ser sancionadas, deben de ser modificadas, debe de trabajarse de forma interventiva o muchas veces la mejor manera es trabajar la prevención de muchos conflictos que ocurren y de muchos comportamientos que tenemos. Por eso, tolerancia cero. Es difícil muchas veces saber, porque no es difícil saber. La persona que sufre el ejercicio de la violencia, ya sea de una persona, de un compañero que agrede a otro escondiéndole la mochila, pegándole, insultándole, dejándole fuera del grupo. Eso pasa también en el contexto online, como puede ser, por ejemplo, echar a una persona de un grupo de WhatsApp o de un grupo hacerle un vacío dentro de una serie de comentarios en Instagram o en TikTok. Insultarla, por supuesto, ¿no? Hostigarla, amedrentarla de alguna de las maneras o amenazarla, colgar imágenes que sean bochornosas o que atenten contra su honor y su integridad.
Todas estas cuestiones creo que son fácilmente identificables, son cuestiones que el problema que tienen a nivel social es que muchas veces son muy frecuentes y por tanto normalizamos la conducta de la violencia. Y eso es una cuestión que me gustaría reseñar. Estamos, por desgracia, demasiado insensibilizados hacia muchos comentarios en el contexto escolar de unos iguales hacia otros. Que dos iguales se peleen y se peguen, que un igual ejerza la violencia sistemáticamente sobre otro igual, que insulte, que veje por su orientación sexual, por su condición de ser chico o chica, por cualquier motivo, no es para nada normal, aunque pudiera ser habitual. Desde luego no es normal, ni éticamente correcto, ni seguramente se atiende a derecho. Por lo tanto, en el contexto de la pareja, la geolocalización de tu pareja para tener control sobre ella, hostigar a tu pareja por su propia condición, controlar lo que dice o lo que no dice, etcétera, son conductas altamente reprobables, altamente censurables y que ejercen una violencia en ese contexto hacia el ámbito romántico de la pareja. Y así podríamos seguir sucesivamente, ¿no? Entonces, tolerancia cero y, por desgracia, una reflexión de las instituciones públicas, de los directores y directoras, equipos directivos de centros escolares y familias, ante la anormalidad con la que muchas veces vemos estos conflictos, que no son normales. La violencia no es normal. Y la violencia siempre, en cualquiera de sus manifestaciones, engendra problemas para quienes la padecen. La violencia nunca es gratuita, Clara. Sí, primera reflexión, bueno, has dicho muchas, pero digamos, primera conclusión que nos llevamos es la no normalización de la violencia, y lo has dicho muy claro. Correcto. Pensamos que por el entorno tan común y frecuente de WhatsApp, de redes sociales, una ofensa puede ser algo a minimizar, y lo que nos estás diciendo es no minimizarlo, no No normalizarlo. minimizarlo, no normalizarlo, efectivamente, Clara, muy bien. Perfecto. Háblanos un poco de las consecuencias del ciberacoso. Pensamos que podrían ser tal vez un poco, escuchamos historias muy fuertes, otras veces escuchamos historias leves, pero incluso hay desafortunadas historias en donde el ciberacoso acaba con vidas de personas. Así es, así es. Yo creo que es siempre importante ponerlo sobre la mesa. Todos los problemas educativos, Clara, son importantes, todos. Pero los únicos que cuestan un elevado sufrimiento y a veces, puntualmente, aunque es extremadamente grave, pueden llegar a costar la vida de las personas o a veces intentos autolíticos de suicidio que no se consuman, pero que son tentativas. Y eso es lo más grave. Y que una realidad educativa lleve a un chico o a una chica a intentar quitarse la vida es algo que nos debe dar luz sobre la magnitud de aquello que sufren las personas que padecen la violencia, especialmente de una forma mantenida y estable en el tiempo, ¿no? En este sentido, los indicadores pueden ser muchos. Voy a comentar algunos de ellos, pero también me gustaría que los lectores entendieran que, siguiendo con el discurso anterior, la violencia no es gratuita y no es gratuita especialmente para quien la recibe, que es el rol que sufre más las consecuencias de la violencia en todos los ámbitos, pero también para quien la ejerce y para quien la observa, ¿no? Aspectos relacionados con el padecimiento de una victimización, ya sea por acoso, por ciberacoso, estamos hablando generalmente de una pérdida de rendimiento escolar. Estamos hablando de fracaso escolar en algunos casos más graves, inseguridad, soledad, infelicidad, somatización física de problemas psicológicos, ¿no? Pueden ser problemas en la piel, bueno, se han descrito casos de estos, casos más graves de otro tipo, pérdida de satisfacción de la vida y y calidad de vida. Aspectos que en la infancia y en la adolescencia lo normal es que un niño esté feliz, esté bien, ¿no? Pero no tenga esas preocupaciones. Ver a niños con 9 y 10 años insatisfechos, tristes, con depresión, con ansiedad, con estrés, es realmente triste, ¿no? Y eso se observa en los chicos y en las chicas que padecen victimización, especialmente cuando esta es severa y se mantiene en el tiempo, ¿no? La victimización también está relacionada con una pérdida de apoyo social. Los iguales abandonan a aquellas personas normalmente que son victimizadas por el grupo porque tienen miedo muchas veces de ser ellos también objeto de victimización, ¿no? Por lo tanto, esa persona va quedando relegada y va quedando su entorno social que puede protegerlo eh, reducido, ¿no? Estamos hablando también de alteraciones comportamentales de sueño, alimentación, etcétera, ¿no? Pero los agresores también aumentan o tienen problemas de ira, impulsividad, problemas de empatía cognitiva, emocional,
pérdida de responsabilidad. Sabemos que las conductas de agresión en el tiempo también se relacionan con conductas antisociales, con alteraciones comportamentales, con el mayor probabilidad de consumo de drogas, de violencia en otros ejercicios. Y también los observadores, los que solo observan la violencia pero no la ejercen ni la reciben, también, como hemos dicho antes, normalizan la injusticia y el daño moral. De una parte, propician la rigidez cognitiva, aumentan el individualismo, ¿no? Y también están más estresados normalmente en entornos en donde hay violencia, como es natural, ¿no? Con lo cual, todos estos indicadores y algunos más que podríamos comentar, porque la violencia, como decía antes, no engendra nada positivo para nadie, ni para el que la padece, ni para el que la ejerce, ni para el que la observa. Sí, me parece muy interesante lo que puntualizas. La violencia no es gratuita ni para quien la ejerce, ni para quien la recibe, pero tampoco para quien la observa. Y esa parte, ese tercer jugador creo que no lo teníamos ahí como muy claro, ¿no? Es el quien está viendo lo que está pasando, pero no hace nada para detenerlo. Así es, así es. De hecho, nosotros estudiamos mucho la figura del observador porque sabemos que en el observador, en aquel que es alumno en el grupo clase, que está observando la violencia que está sucediéndole a un compañero por parte de uno u otros compañeros, ese observador tiene un poder fascinante, tiene el poder de cortar y reducir la probabilidad de que esa conducta se produzca en el futuro. ¿Cómo? Defendiendo a la víctima, no reforzando al agresor. El agresor, sobre todo en los ambientes escolares, muchas veces se hace por estatus social, porque parecer que uno es el más importante, el más fuerte, el más, una persona más respetable del grupo, la persona más peligrosa. Eso da como prestigio social, pero el prestigio social te lo dan los demás. Y ahí es donde el grupo clase debe de reforzar las conductas proactivas, las conductas de defensa de la víctima y no caer en reforzar problemas y comportamientos disruptivos. Por eso, cuando hablamos con los observadores, hablamos con parte de la solución del problema. Se sabe desde hace mucho tiempo que los programas de prevención que abordan el trabajo del grupo clase reducen mucho, aumentan la empatía, aumentan los comportamientos prodefensor de la víctima, ¿no? Y esto es muy importante. Estamos conversando con Joaquín González Cabrera, él es investigador de ciberpsicología de la UNIR y nosotros el tema que estamos abordando hoy es la violencia y el acoso escolar y el ciberacoso. Joaquín, en todo en todo nuestro hilo de conversación hemos tenido reflexiones interesantes, pero me gustaría también, ya que llegáramos a lo concreto, ¿qué hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Está regularizado? ¿Hay pasos a seguir? ¿Cómo se sigue una denuncia, por ejemplo? Bueno, en este caso debéis perdonar que, aunque he querido formarme y comprender los casos del Ecuador, ya saben ustedes que yo me ubico en España y aunque conozco mucho la realidad de mi país, seguramente tropezaría en la realidad del Ecuador por la naturaleza de mi contexto, ¿no? Pero sí que puedo decir cuestiones generales que entiendo y he apreciado que se dan en gran medida, ¿no? El desarrollo, y lo comentábamos antes en el inicio, ¿no?, de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo de OEI, me ha parecido en alguna medida una ley que marca un adecuado camino general, ¿no? Sobre todo las reformas muy pertinentes para muchas cosas, por lo que he podido apreciar, dan una cobertura legal. Pero esa cobertura legal tiene que estar luego dotada de un presupuesto, que en muchas ocasiones también es una crítica porque los equipos directivos, los responsables de centro, los profesores requieren formación, requieren evaluación, de hecho es muy importante y lo requería su normativa actual, el hecho de hacer evaluaciones y diagnósticos para conocer la realidad de los centros, porque si no conocemos la realidad de los centros, no podemos intervenir sobre ella. Eso ha sido siempre uno de los grandes quid de la cuestión. Si los centros no saben qué prevalencia de cada problema hay, no pueden actuar de una manera determinante. Luego, los problemas de acoso escolar deben de estar protocolizados en el contexto español. Cada unidad territorial tiene un protocolo adaptado del protocolo nacional y, en cualquier caso, lo que quiero decir es que el Ecuador debería tener siempre, para cada una de sus regiones, o como él entienda más adecuado para su gestión, un protocolo o una guía de protocolo que supusiera poner en marcha una maquinaria que protegiera a la víctima y además lo hiciera desde un punto de vista restaurativo y reparativo. No se trata solamente de sancionar al agresor, sino de propiciar un producto en el que la víctima sea capaz de generar un perdón sincero y real, cosa que se ha demostrado que es muy beneficioso, y la persona
que ha agredido también sea capaz de reparar el daño causado. Además de todo eso, se deben de dar también los procesos que deben de ayudar a que estas cosas no ocurran. La mejor vacuna que tenemos para los problemas de convivencia es la educación. Y esa vacuna está en nuestras manos, tanto desde la familia como desde los centros escolares. Se puede prevenir las conductas de violencia. ¿Cómo? Dando alternativas, facilitando las habilidades asertivas, facilitando la inteligencia emocional, la resolución de conflictos de forma pacífica. Tenemos distintas y muchos instrumentos y herramientas para poder hacerlo. Pero claro, hay que aportar dinero, formación, tiempo y trabajar de una forma dinámica y multidimensional, ¿no? Como hemos dicho antes, o multisectorial, con familias, con equipos directivos y centros escolares, con los alumnos. Por lo tanto, necesitamos todas esas herramientas, especialmente en el contexto offline, pero necesitamos muchas más herramientas en el contexto online. ¿Por qué? Claro. Porque la mayoría de los problemas que se producen en el contexto online que nosotros estudiamos no se producen dentro del entorno educativo, claro. Se producen fuera del entorno educativo. Por lo tanto, el trabajo con las familias es el gran reto de los próximos años. Formar a las familias para que tengan herramientas, conocimientos técnicos y puedan elaborar una mediación parental online, como se ha hecho siempre. Siempre los padres han educado a los hijos, pero los han educado en un contexto offline para la vida. Y hoy, sin haber perdido ese reto, hemos ganado un nuevo reto, que es la preparación para todo el universo online que les ocupa, ¿no? Yo creo que es el reto del futuro y es el reto del Ecuador, es el reto de España, es el reto del mundo en general en esta materia, ¿no? Joaquín, muchísimas gracias por unirte a nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Yo creo que a los padres de familia que nos están escuchando seguramente les quedan algunas certezas, otras reflexiones y muchas inquietudes, porque como tú decías, este es un trabajo que se lleva haciendo, tú nos hablabas del 2007, 2013, es decir, es muy nuevo y asimismo también es nuevo todo lo que va pasando en la virtualidad. Y cada vez que un chico va creciendo, tiene 8, tiene 13, tiene 15, las problemáticas son diferentes, el entorno digital se comporta distinto, así como el concreto, digamos, el no virtual, el presencial que ha sido el clásico, y para los padres es un gran desafío poder entender a su hijo en ese entorno, ¿no? Sí. Tú hablabas del trabajo en familia, del trabajo del núcleo familiar, y creo que ese es el que no se puede perder y el que hay que fortalecer siempre. Tú mismo lo has dicho, pero estar entendiendo y decodificando lo que está pasando en ese entorno con nuestros hijos creo que va a ser fundamental, y también saber lidiar, como tú decías, mediar en el entorno pacífico, rechazando completamente la violencia. Nos quedamos con unas reflexiones súper interesantes de este tema, te agradezco. Muchísimas gracias, Clara, por tu invitación y sobre todo por tu traducción. Creo que has sintetizado muy bien todo lo dicho y es un punto final estupendo a muchas cosas de las habladas. Así que ha sido un placer compartir Mes y Mantel con vosotros, con nuestros oyentes, y nada, desearos lo mejor y que sigáis promocionando estas reflexiones que son importantes y que ayudan a construir sociedad aquí y en todas partes. Gracias, Joaquín. Si alguien tuviera ganas de escribirte o de comunicarse contigo, ¿hay algún medio, a lo mejor una red social o un correo? Sí, por supuesto. Mi correo electrónico es joaquin.gonzalez@unir.net. joaquin.gonzalez@unir.net. Y en Twitter, JoaquínMGC, por si... Pero bueno, prefiero un correo electrónico, sí. A los oyentes, está muy bien. Danos tu Twitter, Joaquín. JoaquínMGC. MGC. De Manuel, G de González y C de Cabrera. Así que en la medida de mis posibilidades siempre estaré encantado de ayudar y colaborar con quien lo necesite. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hemos conversado con Joaquín González Cabrera. Él es investigador principal del Grupo de Investigación de Ciberpsicología de UNIR y estuvimos hablando sobre la violencia, el acoso escolar y el ciberacoso.